Vamos a tomar la lectura de Esdras, capítulo 7. Esdras está en el Antiguo Testamento, antes de los Salmos. Luego del libro de Crónicas encontramos el libro de Esdras. Y vamos a leer del verso 1 al verso 10. Hoy conmemoramos 502 años de la Reforma. Y vamos a tomar el día de hoy solamente un descanso de los Salmos. Y vamos a leer el libro de Esdras, capítulo 7, verso 1 al 10, para así conmemorar, alegrarnos, ver los frutos de la iglesia reformada que trajo y que hemos cultivado a lo largo de estos años, y que juntos como iglesia local podamos también unirnos a la celebración de esta misericordia de Dios de despertar a su iglesia, a su pueblo, a reformarse, a regresar a las Escrituras. Vamos a leer el libro de Esdras, capítulo 7, verso 1, dice así: Pasadas estas cosas, en el reinado de Artajerjes, rey de Persia, Esdras, hijo de Seraías, hijo de Azarías, hijo de Hilcías, hijo de Salum, hijo de Sadoc, hijo de Ahitob, hijo de Amarías, hijo de Azarías, hijo de Meraiot, hijo de Sereis, hijo de Uzi, hijo de Buki, hijo de Abasú, hijo de Fines, hijo de Eleazar, hijo de Aarón, primer sacerdote. Esdras, subió de Babilonia. Era escriba diligente en la ley de Moisés, que Jehová, Dios de Israel, había dado, y le concedió el rey todo lo que pidió, porque la mano de Jehová su Dios estaba sobre Esdras. Y con él subieron a Jerusalén algunos de los hijos de Israel y de los sacerdotes, levitas, cantores, porteros y sirvientes del templo, en el 7º año del rey Artajerjes. Y llegó a Jerusalén en el mes 5 del año 7 del rey, porque el día primero del primer mes fue el principio de la partida de Babilonia, y al primero del mes 5 llegó a Jerusalén, estando con él la buena mano de Dios, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla, y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Tomen asiento, hermanos. Vemos en el día de hoy, y retomando nuevamente, la bendición que tenemos de 502 años de la Reforma. Posterior, ¿qué significa esto? Es necesario a lo mejor explicar un poco. Sabemos que a lo largo de los años la iglesia, en la cristiandad, se debió así de los principios y de las enseñanzas que Dios nos había enseñado, no solamente en su palabra, pero a través de nuestro Señor Jesucristo. Lamentablemente la iglesia, y en su catolicidad, es decir, en su mayoría y particularmente en su institución, como la iglesia romana, se desvió plenamente del conocimiento del Señor, siendo guiados, obviamente, por enseñanzas e instrucción de hombres. De ahí que en el siglo XV, a través de un monje llamado Martín Lutero, y el deseo de encontrar a la luz de la Escritura una autoridad absoluta en cuanto a fe y conducta, en cuanto a qué debemos de creer y cómo debemos de vivir, regresó hacia la palabra de Dios y encontró ese mensaje libertador para los hombres, que a través de Jesucristo hay verdaderamente libertad, que todo aquel que manifiesta la fe en Jesucristo es libre de la condenación del pecado.
esta verdad no era enseñada tan claramente en los tiempos de Martín Lutero, en los siglos XV. De ahí que este monje, ante toda la cristiandad conocida de aquel entonces, se levantó firme, fundando así su fe en las Escrituras. Y a menos que ustedes no me convenzan con las Escrituras, mi mente, mi conciencia está sujeta a la palabra de Dios. Desde ese entonces, la iglesia despertó a esta realidad, una realidad viva de que en Jesucristo hay perdón de pecados, que en Jesucristo a pecadores pueden ser librados de la condenación eterna, que Dios concede su gracia en la predicación del Evangelio y que de esa forma individuos se vuelven a Dios y de esa manera son libres de ese juicio, de esa condenación en la cual vivimos fuera de Cristo Jesús. Sabemos que este mensaje trajo una gran revuelta dentro de la Iglesia Católica Romana. Sin embargo, las iglesias protestantes, porque protestaron contra la institucionalidad de la iglesia y los sacramentos y la forma de conducir y no conforme a la palabra de Dios, el protestantismo lo que hizo fue regresar a las Escrituras. Esto trajo un despertar masivo de individuos cristianos que, volviéndose a la Escritura, encontraron ese consuelo único para sus vidas. Esto trajo nuevamente reestructurar a la iglesia del Señor, no partiendo de un papado y una burocracia institucional, sino más bien de corazones regenerados, conversos a la fe cristiana. Desde ahí comenzaría el autogobierno, que en última instancia, siendo la Escritura misma, fuese nuestro fundamento firme para crecer en la verdad de Dios. Ya se invirtió el gobierno, que en lugar de ser del Papa hacia abajo, ahora de la Escritura desde el corazón hacia arriba. Y por lo tanto esto trajo establecimientos de iglesias que se conocieron como protestantes, pero que posteriormente obtuvieron el nombre de iglesias reformadas. ¿Por qué reformadas? Porque era un regreso a las Escrituras, no un abandono de la catolicidad. Ellos creían en la catolicidad de la iglesia, creían que Dios había preservado su verdad en línea de generaciones, pero que la institución se había descarriado de estas verdades. Por lo tanto, era nuestro deber no crear una nueva religión, sino regresar a los principios de nuestra fe en común, nuestra fe cristiana. De esta forma, la iglesia protestante reformada regresó a los fundamentos de la fe cristiana y desde ahí comenzaron a deshacer, o en este caso, a rechazar toda doctrina que no se sometiese a las Escrituras. A los años posteriores, esto concedió que estas iglesias reformadas protestantes, que posteriormente se conocieron también como evangélicos, porque predicaban el evangelio, se conoció un eslogan que hasta la fecha debemos de entender y abrazar. Y uno de esos eslogan que fueron muy comunes posteriores a estos años es el siguiente: que la iglesia reformada siempre está reformándose. Nuevamente, en breve, iglesia reformada siempre reformándose. Ahora, la pregunta es, ¿qué quiere decir iglesia reformada? Bueno, una iglesia que regresa al cristianismo bíblico, pero que tiene un llamado constante de estar reformándose. Esto no significa que debemos de estar cambiando doctrinalmente los principios de la fe cristiana. Eso no significa que debemos de estar reemplazando, sino más bien que debemos de conformarnos más y más a las enseñanzas ya bíblicas, preservadas por Dios,
y que debemos de entender y creer, y por lo tanto, como iglesia, tenemos que perseverar en exaltar la palabra de Dios lo más alto para que nuestras vidas sean gobernadas por las Escrituras. Iglesia reformada, siempre reformándose. Mi deseo para el día de hoy, a lo largo de este pasaje que estaremos viendo, es que entendamos nuestra identidad y nuestro ministerio, que somos parte de la cristiandad con el cristianismo bíblico. Por eso decimos ser reformados, que hemos regresado a las Escrituras y que ella es nuestro fundamento de fe y de conducta, y que por lo tanto tenemos un deber de que si somos verdaderamente cristianos, debemos de estar constantemente reformando nuestra manera de conducirnos para la gloria de Dios. Veamos un poco del contenido o contexto histórico del libro de Esdras, para luego exponer así los versos 6, 7, 8, y 9 y 10 de este capítulo. El contexto histórico de Esdras capítulo 7 es el retorno de Israel del exilio babilónico hacia Jerusalén bajo la conducción de Esdras. En los tiempos del Antiguo Testamento, Israel, Dios había profetizado sobre la destrucción de Jerusalén e incluso de que iban a ser expatriados, iban a ser llevados por diferentes reyes y imperios y gobiernos por la rebeldía de su corazón. La primera expatriación que ocurrió fueron en el norte, cuando el rey de Siria había llevado así a varios judíos y de esa manera había traído Dios un juicio sobre el norte de Israel. Pero posteriormente en el sur, en Jerusalén, también el rey Nabucodonosor, a través del imperio babilónico, también se llevó cautivo al Israel del sur y terminaron siendo expatriados, llevados a otro gobierno. Y desde ahí ellos añoraban regresar a Jerusalén. Sabían y habían reconocido su pecado y que necesitaban arrepentirse y que Dios en su gracia los trajese de regreso a Jerusalén. Lo que encontramos en Esdras es que después de ese periodo de tiempo, de varios retornos que hubieron de parte de Babilonia, de los israelitas, desde el imperio romano, el imperio babilónico, y regresaron así a Jerusalén, uno de esos viajes de retorno fue bajo la instrucción y la guía de Esdras. Por eso encontramos en este capítulo el verso 6. Este es Esdras, subió de Babilonia, es decir, subió nuevamente a Jerusalén. Yo uso el término bajar porque en el mapa encontramos Babilonia en el norte y Jerusalén en el sur, pero en el contexto teológico de subir a Jerusalén es subir a la ciudad de Dios, subir en comunión con Dios, estar en paz con Dios, es regresar a la morada donde Dios habitaba, y en este caso era Jerusalén y el templo en Jerusalén. Lo que vemos que Esdras es uno de los líderes que regresó de Babilonia para subir nuevamente a Jerusalén y reconstruir la Jerusalén destruida. Lo que vemos en ese contexto, sin lugar a dudas, es líderes retomando al pueblo para regresar y subir nuevamente a su deber. ¿Cuál era el deber? De crecer en comunión bajo Dios, bajo la instrucción de Dios, y en este caso reconstruir la Jerusalén destruida. En un contexto similar lo podemos aplicar con la iglesia de nuestro Señor Jesucristo en el siglo XV-XVI. Porque lo que ocurrió en esa época fue un cautiverio de la cristiandad a la institucionalidad de Roma, del papado. Y era necesario liberar a la cristiandad, y en este caso a los cristianos, del yugo, del cautiverio, de la ignorancia, y regresar y subir nuevamente a estos lugares altos de la verdad, del conocimiento, de la libertad. De esta similitud podemos encontrar entre Esdras y los tiempos de la Reforma,
que así como Israel fue llevado cautivo y alejado de sus fundamentos, es necesario que Dios levantase líderes para regresar o retomar nuevamente el conocimiento de la verdad y restaurar lo que se había destruido. Gloria a Dios, no solamente por lo que Dios hizo en Israel como ejemplo, pero que también lo ha hecho en la historia. Levantar hombres piadosos llamados para esta gran comisión de retomar, predicar nuevamente el Evangelio y el señorío de Jesucristo, y de esta manera es retornar a la cristiandad, al cristianismo bíblico, al cristianismo de la verdad. Por lo tanto, bajo este contexto vamos a estar viendo el tema de hoy. Iglesia reformada siempre se está reformando, o iglesia reformada siempre reformándose. Veremos en tres aspectos. La iglesia reformada siempre se está reformando en mente y en conciencia. Siempre renovando en cuanto al entendimiento y en cuanto a su conciencia y sus convicciones. Lo veremos también en el segundo aspecto de que la iglesia reformada siempre reformándose en afectos y en obediencia. Y en el tercero, en cuanto a vida y gratitud. Nuevamente, mente y conciencia, en afectos y obediencia, en vida y gratitud. Comencemos con el verso 10. Esdras, capítulo 7, verso 10. Porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová. El llamado que Dios hace a todos los cristianos en la cristiandad es este ejemplo que encontramos en Esdras. Que preparen su corazón para inquirir la ley de Jehová. Si realmente queremos discernir los tiempos, conocer los tiempos, saber sobre los problemas, debemos primeramente preparar el corazón. Primera de Samuel capítulo 7 verso 3 dice: habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo: si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos y a Astarot de entre vosotros, y preparad vuestro corazón a Jehová, y solo a Él servid, y os librará de la mano de los filisteos. Vemos que desde el Antiguo Testamento, en Samuel particularmente, hay un llamado de volvernos a Dios, de reconocer nuestra miseria. Dios en su llamado nos reconoce que somos pecadores, pero que si nos volvemos a Él y ponemos a Dios como Señor de nuestras vidas, alejando así, quitando de nosotros nuestros dioses, preparando nuestro corazón de decir, en este caso humillándonos para reconocer y exaltar su palabra, entonces Él nos librará de las manos de los filisteos. Pues de igual modo, cuando Esdras en Babilonia preparó su corazón, Dios guió a Esdras y a varios de los israelitas para liberarlos de Babilonia y retomar así y subir nuevamente a Jerusalén. En los tiempos de la Reforma, sin lugar a duda, hombres piadosos, temerosos de Dios, conforme a la palabra de Dios, prepararon su corazón para colocar así al Señor soberano sobre sus vidas y servirle de todo corazón. Por ende, fueron librados. Nosotros cosechamos frutos de ese regreso a la palabra de Dios. Nosotros, por ese regreso a la palabra de Dios, ya no estamos postrándonos a nuestros propios ídolos disfrazados a través tal vez de alguna estatua piadosa a la cual rendíamos anteriormente. Hoy por el poder del Evangelio y la verdad de nuestro Señor Jesucristo, hemos también cultivado esa libertad de mente y conciencia de decir, si la Escritura dice, a ella me someto, y todo lo que el hombre diga y contradiga la Escritura, soy libre de no someterme, de decir,
Dios sea veraz, todo hombre mentiroso. En segunda de Crónicas, capítulo 12, verso 14. E hizo lo malo porque no dispuso su corazón para buscar a Jehová. Si el corazón es perverso y no dispone de buscar a Dios, su camino es malo, es perverso. De ahí que necesitamos la gracia de Dios revelada en Jesucristo para que el corazón esté dispuesto a andar en los caminos de Dios. Porque si andamos en nuestros propios caminos y no disponemos nuestro corazón, no buscamos al Señor. Por lo tanto, vemos que Esdras lo primero que hizo fue proponer en su corazón, inquirir la ley del Señor. Ese es el segundo aspecto que vemos en el verso 10. Porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová, la ley, el estándar de justicia. Esdras capítulo 7, verso 6, el mismo capítulo que estamos leyendo, pero en el verso 6 dice que este Esdras subió de Babilonia. ¿Cómo describe la escritura a Esdras? Era escriba diligente en la ley de Moisés, que Jehová Dios de Israel había dado, y le concedió el rey todo lo que pidió, porque la mano de Jehová su Dios estaba sobre Esdras. Esto es sumamente importante para nosotros, porque si Esdras colocó la ley de Dios como su estándar de justicia, incluso el impío sirve a los propósitos de Dios. Esdras, como era diligente en el cuidado de la palabra de Dios, la mano del Señor estaba con Esdras, e incluso usó al rey de Siria, Artajerjes, para concederle todo lo necesario para que Esdras, juntamente con el pueblo de Israel, regresara y subiese al monte santo, en este caso a Jerusalén. En nuestro entorno sabemos que incluso en los tiempos de la Reforma, aquellos que se habían alejado del papado, regresando hacia el cristianismo, incluso príncipes de aquel entonces y reyes apoyaron la causa del protestantismo. Si nosotros exaltamos la ley en lugar de someternos a los líderes impíos, sea nombrado papa o cualquier otro líder o rey, y exaltamos la ley del Señor, Dios usa incluso a los impíos para sus propósitos. Pero tenemos un llamado de preparar nuestro corazón para inquirir, profundizar en la ley de Dios y exaltar la ley de Dios para que sea nuestra forma de gobierno. El Salmo 1, verso 2. Sino que en la ley de Jehová está su delicia. Cristiano, es en la ley de Dios que está tu estándar, tu verdad, tu justicia, tu libertad, o tus deseos pecaminosos, o las esperanzas políticas de hombres impíos. Debe de ser en la palabra ley de Dios, que da libertad verdaderamente y restringe el pecado del hombre. Pero cuando nosotros somos guiados por líderes, sean nombrados papas, pastores, o incluso concilios, o incluso reyes o príncipes, nuestra delicia no es en la ley, seremos llevados esclavos. Pero cuando nosotros tenemos la ley de Dios, exaltamos la ley de Dios como justicia, que nos da verdaderamente libertad y restringe el pecado del ser humano. Por eso dice el Salmo, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley, medita de día y de noche. Algo que hizo la Reforma es regresar a la Escritura, sola Escritura. La Escritura es el estándar. No solamente sola Escritura, sino toda Escritura. Toda la Escritura es conocimiento de verdad y de justicia, la cual debemos de exaltar y someternos. Negar la Escritura es negar el gobierno de Dios entre nosotros. Exaltar la Escritura es exaltar el gobierno de Dios entre nosotros. La Iglesia Reformada regresó a la Escritura y exaltó la Escritura como forma de gobierno. Por eso todo líder, sea eclesiástico o civil, se vio sometido al Dios de las Escrituras.
E incluso cuando eran impíos, entendieron los beneficios de saltar la Escritura y por eso apoyaron incluso el protestantismo, sabiendo que la tiranía institucional del papado éramos libres y que ahora solamente la Escritura debería de regir nuestra vida. El Salmo 19, verso 7. La ley de Jehová es perfecta. ¿Quieres un estándar de perfección? La ley del Señor. No tu experiencia, no tus sentimientos, ni siquiera tu propia vida. Es la ley del Señor, la cual es perfecta, que convierte el alma. La convierte porque le muestra su miseria y le muestra su solución, que es Jesucristo, pero que también santifica su vida, mostrándole lo que es justo hacer: amar a Dios, amar a tu prójimo. Por lo tanto, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Ojo, el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Amar a Dios y amar a tu prójimo conforme a los mandamientos de Dios hace sabio a los hombres sencillos. Por eso, cuando un hombre, y decía John Wesley, que cuando un hombre tiene la Escritura, es un hombre peligroso, porque su autoridad será la Escritura. Entonces es un hombre que ordenará bien su vida, exaltará a Dios sobre todos los aspectos de su vida, y cuando un pueblo, un individuo, una familia, una congregación o una nación se vuelve a la Escritura, exalta la palabra de Dios para una forma de gobierno. Y eso lo trajo la Reforma. De ahí que Estados Unidos, al expresar su constitución, que es una expresión de esto es lo que creemos, esto es como debemos de gobernarnos, expresan en un sentido a Dios como el que nos concede no solamente los derechos, pero también que nos concede las responsabilidades de respetarnos unos a otros. Y por lo tanto, lo que las iglesias reformadas sembró a lo largo de la historia quedó como ejemplo para las demás naciones, y de esa manera lo que se conoce hoy en día como constitucionalismo sirvió como un estándar de justicia. Es decir, tenemos que levantar lo que es justo para que podamos ser gobernados. Cristo y su palabra es el estándar para todo pueblo si queremos vivir justamente. El Salmo 119, verso 45 dice: y andaré en libertad porque busqué tus mandamientos. Si somos realmente una iglesia reformada, siempre reformándose, tenemos que entender que si queremos permanecer en libertad de cualquier tiranía, de cualquier poder del hombre, debemos de exaltar la ley del Señor para andar en libertad, porque buscamos sus mandamientos. El segundo aspecto que vemos en Esdras no solamente es que se dispuso de su corazón para inquirir la ley de Dios, es decir, su mente y su conciencia, pero también sus afectos y su obediencia. Dice el verso 10: porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová, ¿y qué dice? Y para cumplirla. Es decir, no solamente es nuestra mente y nuestra conciencia, sino también el deseo de cumplirla, llevarla a cabo. Deuteronomio capítulo 16, verso 12. Y acuérdate de que fuiste siervo en Egipto, por tanto, guardarás y cumplirás estos estatutos. Se le dice a Israel que debe de hacer memoria que cuando estaba bajo la opresión de Egipto, eran esclavos, siervos, que ahora que han sido liberados, deben de guardar y cumplir los mandamientos de Dios. Si tú has creído en Jesucristo, y tu justicia es Jesucristo, y has sido liberado de la condenación de tus pecados, debes de hacer memoria que eras siervo del pecado, y que ahora el llamado que Dios te hace es andar en justicia, en libertad. Porque si no, serás esclavo nuevamente de tus pecados. Por lo tanto, guardar y cumplir los mandamientos de Dios
se espera de todo hombre justificado ante Dios. ¿Has creído en Jesucristo? Eres libre de condenación. Eres hombre justo delante de Él. Por lo tanto, vive en justicia. Guarda y cumple sus mandamientos, porque así el ejemplo de Esdras fue para cumplir la ley de Dios. Mateo capítulo 7, verso 24. Cualquiera, dice el Señor, cualquiera que pues me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente, sabio, que edificó su casa sobre la roca. Todo verdadero cristiano que constantemente se está reformando, no solamente inquiere en la ley de Dios, y en este caso renueva su mente y su conciencia a la verdad de Dios, pero también sus afectos y su obediencia busca hacer lo que Dios el Señor nos dice. Porque es un hombre prudente, sabio, que edifica su casa sobre la roca. Un principio de los reformadores fue el regresar la palabra de Dios a la casa. No solamente los templos, donde el padre en latín leía la palabra y nosotros como ignorantes escuchábamos solamente el abrir y cerrar su boca, sino traducir la palabra de Dios y regresarla a la casa, al hogar, era para que familias construyeran sus hogares, sus vidas, desde la roca que es Jesucristo. Un fruto entre tantos frutos que tenemos de la Reforma es tu Biblia en español. De lo contrario estaríamos ciegos, sordos y ajenos a la palabra de Dios. Estaríamos todos reunidos bajo la misma institución, pero con tinieblas por todas partes. Pero lo que trajo la Reforma fue el regreso a la escritura y la necesidad de traducir la Escritura a nuestros lenguajes para que desde nuestro hogar construyéramos el fundamento en la roca que es Cristo Jesús, nuestro edificio, nuestro hogar, nuestras vidas. Por lo tanto, vemos que Mateo capítulo 7, verso 24, que cualquiera pues que me oyere estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente, sabio, inteligente, entendido, que edificó su casa sobre la roca. En Juan capítulo 13, verso 17, el Señor dice, si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. ¿Dónde está la felicidad? En llevar a cabo lo que hemos aprendido. Y que todo hombre cristiano que regresa a la Escritura, así como Esdras dispuso su corazón y preparó su corazón para inquirir en la ley de Jehová y para cumplirla, entiende que las bendiciones están en hacer la voluntad de Dios conforme a su palabra. Ama a tu esposo. Mujer, sujétate sabiamente, prudentemente a tu marido. Hijos, obedecer a vuestros padres en todo, conforme a la palabra de Dios. Ahí están las bendiciones. No nuestra independencia de Dios y de su palabra. Eso es necedad, eso es pecado y traerá consecuencias. Pero si nosotros regresamos y somos hombres y mujeres prudentes, entendidas, edificaremos nuestro hogar y nuestra casa sobre la roca que es Cristo Jesús y sus mandamientos. Y como leemos en Juan 13, 17, si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Por lo tanto, iglesia reformada, siempre reformándose, no solamente es en su mente, en su conciencia, pero también en sus afectos y su obediencia. Se inclina a amar la palabra de Dios. Se inclina a obedecer los mandamientos de Dios, sabiendo que en ese camino hay bienaventuranzas para él. El tercer punto que podemos ver en el verso 10 es que la iglesia reformada, siempre reformándose, no solamente lo hace en su mente y conciencia, en sus afectos y obediencia, pero también en su vida y en su gratitud. Porque su fundamento en Jesucristo está agradecido en vivir para la gloria de Dios. Dice el verso 10,
porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla, y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Un corazón reformado, y en este caso un corazón regenerado, es un corazón que entiende que el Dios es el Dios del pacto, el Dios del su Israel, que en Cristo Jesús somos suyos. Todo aquel nacido de nuevo es el verdadero Israel, según Romanos capítulo 2. Por lo tanto, si vamos a regresar así, con mente y conciencia, con afectos y obediencia a los mandamientos de Dios, cumpliremos nuestro deber en nuestra vida del pacto de gracia. Somos llamados a ser el pueblo del Señor. Tomamos juntamente con los nuestros esta realidad. Él es nuestro Dios, nosotros somos su pueblo, y por lo tanto voy a enseñar al Israel de Dios sus estatutos y sus decretos. Nuestra vida es una vida no solamente de aprendizaje, pero también de tutores, quienes enseñan los mandamientos de Dios. Por eso todos nosotros que estamos aquí, no solamente hemos recibido la gracia de Dios que es en Cristo Jesús, pero también el llamado de cultivarnos en la enseñanza, en el buen aprendizaje. La Reforma por eso tomó en serio este papel de que regresando al cristianismo, regresábamos al Dios verdadero. No un Dios solamente de individuos, sino de familias. Y que por lo tanto teníamos el deber de enseñar las mismas verdades a la siguiente generación. ¿Qué hizo la iglesia reformada? Formular catecismos, confesiones, con el fin de expresar y resumir la fe cristiana a la siguiente generación. Y que nosotros somos fruto de esa herencia reformada. La iglesia reformada siempre reformándose. Si hay algún aspecto de la vida que hemos descuidado, es tal vez el enseñar, instruir a nuestros hijos, a nuestros jóvenes y a la siguiente generación de los hijos de la iglesia las verdades del Señor. Porque así como Esdras había preparado su corazón para adquirir la ley de Jehová y para cumplirla, esto implicaba enseñar, repetir constantemente las verdades del Señor. Acompáñenme a Esdras capítulo 7, verso 25. Estamos en el mismo capítulo, solamente en el verso 25, y dice: y tú, Esdras, conforme a la sabiduría que tienes de tu Dios. ¿De dónde obtenemos la sabiduría? De tu Dios. Dice, pon jueces y gobernadores que gobiernen a todo el pueblo que está al otro lado del río, a todos los que conocen las leyes de tu Dios, y al que no las conoce, le enseñarás. Entonces vemos que el énfasis de enseñar a Israel es gobierno. Y en este caso, y en primera instancia, autogobierno. Madres, ustedes cumplen una función en el plan de Dios de preparar a los futuros pastores o líderes, incluso no solamente eclesiásticos, sino sociales, del pueblo. Así como Esdras se les exhorta que los que no conocen la ley del Señor se les debe de enseñar, pues de igual modo nuestro papel en el pacto de Dios es formar los siguientes líderes o gobernantes que serán gobernados por la palabra de Dios y que llevarán así el plan de Dios en sus vidas. Uno de los aspectos de la reforma fue esto: entender que la siguiente generación debió y debía crecer como una generación prudente para edificar así sobre la roca en la palabra del Señor. Iglesia, nosotros cultivamos o cosechamos esas bendiciones de esos hombres que verdaderamente, cuando nosotros hacemos una línea de tiempo desde la fe cristiana inaugurada y luego cómo se desvió y cómo la iglesia reformada regresó al cristianismo bíblico y cómo llenó Europa y cómo ha llegado a los Estados Unidos y luego continúa en la América Latina, no veremos más que
gente con seriedad de regresar a la Escritura, de poner en su corazón, indagar en la Escritura, con el fin de enseñar a las siguientes generaciones. Por lo tanto, es nuestro deber formar así la siguiente generación. Y ustedes, madres, que tienen un deber mayor de instruir a sus hijos en la fe cristiana, para que sean la siguiente generación que gobernará bajo Dios y bajo las bendiciones, como leímos en el Salmo, las bienaventuranzas que Dios nos concede en sus mandamientos. Si regresamos o hacemos más bien un pasaje más en Nehemías capítulo 8, porque Nehemías es contemporáneo a Esdras. Los dos libros en el Antiguo Testamento, desde la perspectiva hebrea, se tenían como un solo libro, Esdras y Nehemías. Y ambos regresaron a Jerusalén para reconstruir a Jerusalén. Nosotros tenemos ese mismo llamado como la iglesia que constantemente debe de reformarse. Reconstruir nuestro entorno, nuestro hogar, nuestras iglesias, que sean más bíblicas y que sean sometidas al Dios soberano. Y aquí en Nehemías capítulo 8 podemos conocer o ver la forma de predicación. Porque vemos que es desde la verdad que debemos de construir nuestros hogares, nuestras vidas y nuestras familias. En Nehemías capítulo 8, verso 1 al 9 leemos: Venido el mes séptimo, los hijos de Israel estaban en sus ciudades, y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. ¿Qué se le pidió? El pueblo dijo: Esdras, trae el libro de Moisés, habla la palabra de Dios sobre nosotros. Verso 2: Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo. Y leyó en él el libro delante de la plaza que está delante de las puertas, de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender. Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que había hecho para ello, y junto a él estaba Matatías, Sema, Anías, Urías, Hilcías y Masías a su mano derecha, y a su mano izquierda Pedais, Misael, Malaquías, Asaún, Asbadanán, Zacarías y Mensulam. Abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió: amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová inclinados a tierra. Y los levitas, Jesúa, Bani, Serebias, Jamín, Acuá, Sabetai, Jodías, Abasías, Kelita, Azarías, Josabed, Anán, Pelaía, hacían entender al pueblo la ley, y el pueblo estaba atento en su lugar. Y leían el libro de la ley de Dios claramente, y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Y Nehemías el gobernador y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo: día santo es a Jehová nuestro Dios, no os entristezcáis ni lloréis. Porque todo el pueblo lloraba oyendo
la palabra de la ley. ¿Qué vemos aquí? La exposición de la palabra de Dios. Muchas veces nos preguntamos qué iglesias reformadas son bien tristes. Cantan salmos, leen tanto la palabra de Dios, tanta clase, tanta instrucción. Pues ese es el pueblo que cuando ha regresado al fundamento de su fe, es lo que se espera que hagan. Que se reúnan, que santifiquen así el día del Señor, oyendo su palabra, alabando al Señor y buscando el entendimiento de la palabra de Dios en nuestro diario vivir. Eso es un pueblo sabio, temeroso a Dios, bienaventurado y bendecido por los mandamientos de nuestro Señor. Que Dios nos conceda estos 3 años de no solamente regresar a la Escritura, pero desde ahí trabajar y exponer la palabra de Dios, lo haga hasta la siguiente generación. Ustedes trabajen a los siguientes gobernantes, sean aquí en la iglesia o en la sociedad, pero que sean hombres que temen al Señor, que trabajen y que Dios ha llamado para esa función y concede los medios de gracia para esa función. Nunca excluyas a tus hijos en el deber que Dios te ha llamado. Trabájalos con una visión. Amplía el conocimiento de ellos para que sea la siguiente generación que honren al Dios y el Dios de la palabra, y de esa forma encontremos una siguiente generación reformada, siempre reformándose. Padre, regresa a las Escrituras. Sé un hombre sabio y prudente. Construye tu hogar sobre la roca y construye, restaura toda etapa de tu vida para la gloria de Dios. Porque como hemos leído en Esdras, capítulo 7, verso 10, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla, y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Prepara tu corazón, indaga sobre los mandamientos de Dios, cúmplelos, enseñando a la siguiente generación sobre las bendiciones que tenemos y los mandamientos que Dios nos manda a andar. Inclinémonos nuestro rostro, oremos al Señor nuestro buen Dios. Señor, hemos leído que tú eres grande. Señor, creemos que tú eres grande. Hemos leído que tú llevas a cabo tu pacto de gracia. Y Señor, creemos que tú nos has salvado y por ende tú continuarás obrando tu pacto de gracia. Señor, hemos leído que hombres son diligentes en acercarse a tu palabra. Señor, por tu gracia nos acercamos diligentemente a reconocerte cada semana, cada día, como el Dios que nos habla por medio de tu palabra. Señor, concede así las bienaventuranzas a cada uno de nosotros, que podamos andar en tus mandamientos y ver los frutos de andar en libertad bajo tu instrucción en nuestro hogar. Que esta iglesia prepare a la siguiente generación en cualquier etapa de su vida para que te glorifique a ti, para que te salte a ti, para que construyan en la roca firme que es Jesucristo. Que podamos como iglesia estar constantemente reformándonos, enseñando así constantemente tu palabra, tanto en mente y en conciencia, como en afecto y obediencia, y en vida y en gratitud, de que somos tu pueblo para tu gloria, porque a ti te ha placido salvarnos en Cristo Jesús. Amén. Pónganse de pie y vamos al día de hoy, el Catecismo Día del Señor número 16. Encontramos 4 preguntas que son sumamente importantes. ¿Se acuerdan de lo que exponíamos en el sermón? Que parte de nuestra gratitud y de nuestra forma de vivir es la enseñanza. El catecismo debe de ser parte no solamente de padres, pero también de los hijos. Y tal vez para muchos es algo nuevo, pero es parte de nuestra vida, de la gratitud a Dios, es ser cultivados en la enseñanza y en la verdad. Por eso agradecemos a Dios, porque la iglesia cristiana es una iglesia confesional y es una iglesia que es catequesis, es decir, que regresa constantemente a la enseñanza y la repite y la repite. Entonces parte
de este resumen de la enseñanza lo encontramos en el catecismo. Por eso tenemos 52 semanas que año tras año repasamos estas preguntas y respuestas para confirmar en nosotros y en nuestros hijos la verdad del cristianismo. En el Día del Señor, la pregunta 40, el Catecismo de Heidelberg dice lo siguiente: ¿por qué fue necesario que Cristo se humillase hasta la muerte? Esto es sumamente importante, porque encontramos en la vida de nuestro Señor Jesucristo dos estados. El estado de humillación, se hizo hombre, pero también su estado de exaltación. Cuando Él murió, fue sepultado, resucitó y luego exaltado. Debemos de entender ambas realidades. Nuestra realidad es que Cristo en su primera venida se humilló por nuestros pecados, llevando así la condenación por nuestros pecados, muriendo en la cruz del Calvario por nuestros pecados, pero ojo, al resucitar venció el pecado, ascendió a Dios, reina poderosamente. Esa es nuestra realidad. Entonces la pregunta es, ¿por qué fue necesario que Cristo se humillase hasta la muerte? Y la respuesta es porque la justicia de Dios no se podía satisfacer por nuestros pecados, sino con la misma muerte del Hijo de Dios. Jesucristo hecho hombre verdaderamente murió por nuestros pecados y era necesario que la justicia de Dios, que demandaba la muerte de nuestros pecados y obviamente de nosotros siendo pecadores, llevó así la muerte a su Hijo, concediéndonos en Él la vida. Pregunta 41. ¿Por qué fue también sepultado? La respuesta: para testificar que estaba verdaderamente muerto. Jesucristo no aparentó morir. No dijo, bueno, vamos a fingir aquí que estoy muerto. Él verdaderamente murió. Y murió por causa de nuestros pecados. La pregunta 42. Ya que Cristo murió por nosotros, ¿por qué hemos de morir también nosotros? Si realmente Cristo murió por nosotros, ¿por qué debemos de morir? Si realmente estamos en Cristo, ya no deberíamos de morir. Y la respuesta es la siguiente: nuestra muerte no es una satisfacción por nuestros pecados, sino una liberación del pecado y un paso hacia la vida eterna. Es obvio que a lo largo de la historia nosotros vamos a morir, pero no porque debemos de satisfacer así la justicia, sino que a través de esta muerte pasaremos a la transformación plena y gloriosa de un cuerpo glorificado que ya no conocerá la muerte. En ese sentido, dejamos de morir para eternamente vivir con nuestro Señor. Y por último, ¿qué provecho recibimos además del sacrificio y muerte de Cristo en la cruz? Por su poder, nuestro viejo hombre está crucificado, muerto y sepultado juntamente con Él, para que en adelante no reine más en nosotros las perversas concupiscencias y deseos de la carne, sino que nos ofrezcamos a Él en sacrificio agradable. No solamente tenemos una nueva vida, pero tenemos que vivir y andar en esta nueva vida. Esto implica de nosotros, obviamente, hacer morir los deseos pecaminosos del viejo hombre que está siendo sacrificado constantemente. Ahora sí, pongámonos de pie y vamos así al Salmo 133 para encontrar